Este estudio lleva por título Un llamado a la unidad. Mi mensaje para ti en esta tarde es, hermano, haz todo lo posible para preservar la unidad. Solo poniendo tus ojos en Cristo lograrás la verdadera armonía. Como nos lo va a enseñar el Salmo 133 en esta tarde, esperemos que Dios nos hable por medio de su palabra, que nos dé oídos para oír en esta ocasión. Cuando tú abres tu Biblia, vas a ver ahí un título y es interesante porque dice canto gradual. Desde el Salmo 120 al 135 se menciona la palabra gradual en el título. Estos salmos, que ya hemos estudiado varios de ellos, están siendo cantados por los peregrinos mientras van subiendo al templo o al tabernáculo de Jerusalén. Por eso se llaman salmos graduales o de ascensión. Ellos subían para celebrar las fiestas judías anuales, los panes sin levadura, Pentecostés, la de los tabernáculos, etc. Y mientras iban ellos subiendo, iban cantando, y este era uno de los cantos. Y nos dice aquí que es Salmo de David. Muy probablemente él lo escribió cuando fue nombrado rey sobre las tribus de Israel en Hebrón. Leemos nosotros acerca de esto en 2 de Samuel 5:1 lo siguiente: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y ahí es donde se unificó el reino y David fue nombrado rey. Con el tiempo se adoptó para ser cantado por las tribus de Israel al subir a adorar, y esto les motivaba a mantener esa unidad, esa armonía entre hermanos, como nos lo dice este versículo. Por eso se cree que ahí fue donde David escribió este canto. Este era un canto que se entonaba por los peregrinos, como te decía, al ir a Jerusalén. Ellos viajaban juntos y mostraban una gran unidad que no podía pasar desapercibida. A pesar de tener vidas diferentes, a pesar de ser muy diferentes como todos nosotros, les unía el querer subir a alabar al mismo Dios. Dejaban todas sus diferencias de lado y se enfocaban en ir a Jerusalén para alabar a Dios como un solo hombre. Y esto es muy importante. Esta descripción dada por David debe de ser la misma para nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesús en nuestros días. Leemos nosotros en Filipenses 1:27 lo siguiente: solamente, mira lo que dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Y ahí está la unidad. ¿Por qué? Por la fe del evangelio. Si combatimos juntos por la fe del evangelio, dejamos de lado nuestras diferencias y lo que nos une es querer servir a nuestro Dios. Y eso nos lleva a la unidad. Aunque somos diferentes, estaremos trabajando juntos en unidad, en armonía. Por eso mi recomendación en esta tarde, y más que mía, es de David. Hermano, busca siempre contribuir a la unidad porque es buena y es deliciosa. Y esto es lo que nos dice el primer versículo: busca la unidad porque es buena y es deliciosa. Nos dice el versículo número 1 lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso, qué es bueno y qué es delicioso, habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a analizar este versículo palabra por palabra para extraer todos los nutrientes que ahí están. Lo primero que observamos es que David comienza llamando la atención del pueblo a algo que está sucediendo. Esto es algo que merece la atención. Esto es algo que merece dejar de lado lo que se está haciendo para poner atención. Indica que es relevante. Indica que hay que dejar todo de lado porque algo importante está sucediendo. Y sabes,
Invita a las personas a poner su atención en cosas que valen la pena, que sirvan de edificación para su vida, que le den la gloria a nuestro Dios. Y es precisamente lo que David está haciendo con esta primera parte. ¡Hey! Miren, esto que está pasando no puede pasar desapercibido, capta la atención. Y él no quiere quedarse nada más con eso, quiere que los demás lo aprecien. Por eso, invita a las personas a poner su atención en cosas que valgan la pena. Por el contrario, hay cosas que no merece la pena poner atención, no merece la pena dejar lo que estamos haciendo por poner nuestra vista en ello. Por ejemplo, la Biblia nos alerta sobre poner nuestros ojos en el vino. Dice, no miréis al vino en lo cual hay disolución, Proverbios 23:31. También, ahí en la Biblia vamos a leer que se nos pide ser cegado a aquellas cosas que nos causan algún tropiezo. Dice el Señor, sácate tu ojo. Eso no merece nuestra atención. Hay cosas que en realidad no deberíamos de estar viendo porque no honran a Dios. No debemos de poner nuestra atención en ellas, pero esto sí. David dice que esto sí vale la pena. ¿Y por qué vale la pena poner nuestra atención en esto? Porque dice que es bueno y es delicioso. Si te fijas, dice cuán bueno. La palabra cuán es un prefijo que indica una intensidad grande. En otras palabras, lo podemos leer más actualmente, algo más o menos así. Cuán bueno es sinónimo de esto es bueno en gran manera. Miren. Y también aquí estamos leyendo la palabra bueno. Y desde ahí ya se hace interesante. La palabra bueno indica que es de beneficio, que trae un provecho, no según el punto de vista del hombre, sino según el punto de vista de Dios. Porque el hombre va a llamar bueno a muchas cosas que en realidad no son buenas. Pero aquí David está captando la atención de ellos a algo bueno desde el punto de vista de Dios. David les dice, hey pueblo, miren, aquí hay algo de provecho para nosotros. Vale la pena voltear a verlo y aprender de ello. ¿Sabes? Hay cosas buenas en gran manera que merecen nuestra atención y a veces no ponemos ahí nuestra mirada. Por ejemplo, la creación. ¿Recuerdas? Génesis 1:31, cuando Dios vio lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. Salmo 92:1 dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Eso es bueno. Hay que hacer todo el esfuerzo posible para ir a alabar a Dios. También estar en la presencia del Señor es bueno. Dice la Biblia en Marcos 9:5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hay cosas que valen la pena en la cual nos esforcemos y pongamos nuestra atención y la lista sigue y sigue. Evalúa las cosas que tú ves o tus actividades a la luz de la Biblia y busca lo que es verdaderamente bueno para ti, lo que te trae algo de beneficio. Y aquí vemos que la unidad entre hermanos es algo bueno en gran manera. Eso merece nuestra atención, merece ser copiado y contribuir a esa unidad. Pero sabes, no nada más es buena. Aquí yo leo, mirad cuán bueno y la letra I indica que hay más. Es sinónimo de también, de adición. ¿Y qué nos está diciendo David? Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Nuevamente usa el superlativo cuán para indicar que esto tiene más beneficios, merece nuestra atención. Ahora nos dice que es delicioso, es decir, agradable, dulce, apetecible, disfrutable. En otras palabras, nos está diciendo que esto es delicioso en gran manera. Esta es la misma palabra usada para indicar allá en la creación los árboles que hizo el Señor. Dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Habla de algo que se disfruta
desde que se ve aún antes de probarlo, ya es agradable. Así es la unidad entre hermanos. Capta la atención, se desea, se apetece. David, no sé si te diste cuenta, pero en este canto nos está dando la combinación perfecta. Nos está diciendo que esto es bueno y es delicioso. Y esto es relevante, porque no todo lo bueno es delicioso. Déjame darte algunos ejemplos. ¿Qué tal unas buenas vitaminas? Saben horrible, no son deliciosas, pero son buenas. ¿Qué tal las medicinas? Saben horribles, pero son buenas. Y pregúntale a los niños, ¿qué tal los vegetales? Te van a decir, pero no son deliciosos, pero son buenos. Ahora, hay cosas que son deliciosas, pero no buenas, como el pecado. Es delicioso, pero no es bueno. ¿Qué tal la comida rápida? Es deliciosa, la pizza, las hamburguesas, las papas fritas, pero no son buenas para la salud. Mas sin embargo, aquí David nos menciona que la unidad entre hermanos es buena, es deliciosa a la vez. Es una unidad integral. David nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es tan bueno y tan delicioso? Nos lo dice aquí. La unidad entre hermanos, porque trae un beneficio y se disfruta simplemente de verla. A los que somos padres, quizá ustedes cuando ven a sus hijos disfrutan cuando ellos están conviviendo, cuando ellos están platicando. Lo mismo sucede en la familia espiritual. Es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí cuando dice la palabra habitar, no habla de un encuentro casual. Muchas veces nosotros pasamos ahí a un lugar y vemos a algún conocido y pasamos un buen tiempo por un par de minutos, pero eso es fugaz. Aquí habla de estar juntos, de morar, implica convivir constantemente. Da la idea de pasar un periodo de tiempo largo y llevarse bien. Esto es en lo que quiere hacer énfasis David. Dice que es bueno y es delicioso habitar los hermanos. Este término de hermanos nos indica que esta unidad no se da entre cualquier tipo de personas, sino entre hermanos. Y esto es como sinónimo para compañero, para prójimo. El salmista no se está refiriendo a un grupo de personas que son familiares de la misma carne. Se está refiriendo a los hermanos de la tribu de Israel. Recuerda, esto lo cantaban cuando subían a adorar. Estas tribus se unían a pesar de sus diferencias porque su enfoque era Dios, era agradar a Dios y dejaban de lado todas sus diferencias. Estos eran los hermanos. En el Nuevo Testamento, el término hermano se usa muchas veces para referirse a los cristianos. Jesús dijo que a los que recibiesen serían hijos de Dios, por tanto, sus hermanos. Jesús dijo que los que hacen la voluntad de su Padre son sus hermanos también. Esto nos aplica a nosotros muy bien. La armonía entre nosotros como creyentes, como cristianos, es buena y es deliciosa. No todos son hijos de Dios y esto es importante. Por lo tanto, no todos son hermanos. Solo aquellos que se han arrepentido y ponen su fe y confianza en Jesús, el Hijo de Dios, ellos llegan a pasar a ser parte de la familia de Dios y por lo tanto son hermanos. La unidad de estos hermanos es buena y es deliciosa. Es lo que nos está enseñando este primer versículo. Nos habla de estar juntos, es decir, estar hombro a hombro. No habla de una relación a larga distancia, sino a corta distancia. Esto nos enseña claramente
que el creyente no puede vivir aislado, tiene que congregarse, tiene que estar junto a su hermano para buscar esa armonía. Dios diseñó la iglesia local para estar juntos y practicar esta armonía. Por eso en el libro de Hebreos escuchamos la alerta en Hebreos 10:25 que no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Te fijas? Tenemos que buscar esa unidad, tenemos que congregarnos, no podemos vivir aislados. En el contexto vemos que el salmista habla no solo de estar juntos, sino en unidad, ya que se puede estar juntos, pero no unidos. La unidad es estar cooperando con algo o alguien más para lograr el mismo fin. La unidad de los hermanos es buena y es deliciosa, por eso no puede pasar desapercibida, capta la atención. ¿Por qué? Porque los hermanos tienen el mismo propósito, buscar la gloria de Dios. Y eso les ayuda a dejar de lado sus diferencias, sus preferencias. No es lo que yo quiero o lo que quiere el hermano, sino lo que es de beneficio para la gloria de Dios. Y así se logra la unidad, la armonía. Y sabes, se debe de buscar la unidad ante todas las cosas. La unidad traerá bendición, pero la división solo traerá destrucción y ruina. El buscar que se haga como yo quiero, a la manera que yo quiero, no ayudará. Tiene que ser a la manera de Dios. La división es muy destructiva. ¿Recuerdas lo que dice Mateo 12:25? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso es importante la unidad. Y es que somos diferentes, pero sabemos que debemos de buscar la unidad en el Señor y no la división. Qué vergüenza, en verdad, qué vergüenza cuando yo leo Filipenses 4:2. Se habla de Evodia y Síntique. Pablo les dice: hey, les pido a estas mujeres que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, enfóquense en el Señor, eso las unirá, y dejen de lado sus diferencias. ¡Qué vergüenza! La unidad entre hermanos tiene como objetivo trabajar hombro a hombro para presentar el Evangelio. Dice Filipenses 4:3, el siguiente versículo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres que combatieron juntos conmigo en el Evangelio. Antes ellas combatían por el Evangelio y ahora están causando divisiones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza, la verdad! Que no se diga eso de nosotros. Que se diga: hey, Juan, él hace lo posible para buscar la unidad en el Señor. Él hace lo que está de su parte para dar gloria a Dios. Y eso nos va a ayudar a unificarnos, porque, ¿sabes? Somos diferentes. Y en esa diversidad, en esas diferencias, solo vamos a encontrar la unidad si ponemos nuestros ojos en Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues vamos a estar juntos en armonía. Y esta palabra me encanta. La armonía es un grupo de objetos colocados en el lugar adecuado, de tal manera que crean un elemento diferente, más grande, que llega a ser completo, uno solo, como un rompecabezas. Por eso también me gusta mucho la palabra que usa la versión antigua de la Biblia, la 1909. En lugar de armonía dice uno. Habitar en uno es una unidad. Podemos pensar en las notas musicales que juntas en el lugar adecuado generan una armonía musical. Así suenan los hermanos que habitan juntos, que se llevan bien, que tienen como meta la gloria de Dios. La unidad entre hermanos es como una buena melodía musical que capta la atención de los demás. Por el contrario, la división genera solo ruido y aleja a las personas, y todo lo que quieren es taparse los oídos. Esta unidad en armonía es el deseo del Señor Jesús para los hermanos.
Mira la oración del Señor Jesús en Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y ahí está la palabra armonía. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Nuevamente se resalta que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la unidad entre los creyentes que debemos de presentar. Es un testimonio vivo a un mundo que tiene sed de unidad, que entre más pasa el tiempo se divide más y más y más. La unidad en armonía no significa que estaremos de acuerdo en todo o que todos seamos iguales. Significa que todos vamos a trabajar unidos para lograr un propósito común. En este caso, que la luz del Señor Jesucristo brille en este mundo de tinieblas, que resplandezca la luz del Evangelio. Por eso te invito a trabajar en unidad para el Señor, dejando de lado tus diferencias innecesarias que entorpecen el estar compartiendo el Evangelio, que entorpecen esta gran comisión, esta gran misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Busquemos la unidad. Busquemos la unidad, buscamos ser uno y podemos ver grandes ejemplos en la Biblia como la Trinidad. También, ¿recuerdas? En el libro de Jueces leemos varias veces que el pueblo se unía como un solo hombre. La iglesia también, Pablo lo menciona en Romanos 12 del 3 al 5, unidades trabajando en armonía. Recuerda, hermano, que tú eres importante para preservar la unidad. Toma tu posición, eso que Dios te ha dado y contribuye a la unidad siempre. Que no seas conocido por alguien que en lugar de preservar la unidad busca la división. La unidad entre hermanos es buena, es deliciosa en gran manera, merece nuestra atención y merece ser copiada y, claro, contribuir para mantenerla. Contribuir. Vamos a buscar la unidad porque, ¿sabes? Es buena y es deliciosa. Pero no solo eso, David tiene más. Nos dice que la unidad provee una fragancia refrescante. No sé tú, pero cuando alguien huele mal, tú buscas apartarte, ¿verdad? Bueno, alguien que busca la unidad huele muy bien. Mira lo que nos dice David en este versículo número 2. Algo muy interesante y que quizá a primera vista no lo alcanzamos a entender. Dice que la unidad entre hermanos es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Y aquí empieza una comparación. Dice, es ¿como qué? Como el buen óleo. Mira lo que nos está diciendo David. Fíjate las palabras que él está usando. La palabra óleo es lo mismo que aceite o bálsamo. Era un artículo muy usado por los hebreos en aquella época. Este aceite refrescaba y daba un olor muy agradable. Ahora, el salmista no habla de cualquier aceite, sino habla del buen óleo, es decir, que es de valor, que es de calidad. ¿Y cuál era este aceite? Bueno, el que Dios le pidió a su pueblo que hiciera allá en Éxodo 30 del 23 al 25. Este lo usaban para ungir a los sacerdotes, lo que nos muestra que la unidad debe de ser a la manera de Dios. Recuerda, no era cualquier aceite, sino era uno preparado según la instrucción de Dios. Este aceite representaba la consagración para una tarea de parte de Dios y también la unción del Espíritu de Dios que le iba a guiar. Dice Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Es de lo que está hablando aquí este salmo. Y lo ungió para santificarlo, para apartarlo. En el Nuevo Testamento ya no necesitamos este tipo de unción, la cual era solamente un símbolo porque tenemos el Espíritu Santo. Dice primera de Juan 2:20, pero vosotros
nosotros, los cristianos, nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. El Espíritu Santo ya vino sobre el creyente y lo ha sellado, ya lo ungió, ya lo capacitó para así cumplir la tarea que Dios le ha dado. Todo creyente ya está ungido por el Espíritu Santo. Y esto es importante. Para lograr la unidad entre hermanos y tener esa armonía tan anhelada, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, no será posible porque la unidad será muy superficial. Cada quien terminará buscando sus propios intereses, pero si el Espíritu Santo mora en ti, buscarás agradar a Dios y esto hará que busques la armonía con los que te rodean. Ahora, este aceite nos dice aquí este versículo 2 que era un buen óleo sobre la cabeza de Aarón. En tiempos bíblicos se ungía al sacerdote, al profeta o al rey con aceite. Esto representaba su consagración al trabajo que Dios le había llamado a hacer. También se acostumbraba a poner este aceite en la cabeza de los visitantes. Esto les ayudaba a refrescarse y dar un buen aroma. La unidad entre hermanos es una muestra visible de la consagración de parte de Dios, así como sucedía cuando ungían a estas personas, la cual atrae y es refrescante y da un buen olor. Esto es algo muy relevante. Mira lo que nos dice. ¿Y qué pasaba con este aceite? Dice que descendía desde la barba, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Los sacerdotes solían tener una barba larga y toda la barba era mojada por el aceite cuando iba cayendo. Pon atención lo que dice el versículo 2 y 3. Usa la repetición de una palabra, dice baja, versículo 2. Desciende, el versículo 2 tiene esta palabra también. Versículo 3 vuelve a usar la palabra desciende, es decir, va de arriba hacia abajo. ¿Te fijas? La unidad entre hermanos viene desde arriba hacia abajo, viene de parte de Dios. Solo puede venir de parte de Dios. Y es que en Cristo ya somos uno. Él nos unió como iglesia. Nuestra labor ahora es preservar, mantener esa unidad. Regresemos nuevamente a Efesios 4, versículos del 1 al 3. Dice así: yo pues presto en el Señor os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, ven las diferencias y buscando la unidad los unos a los otros en amor. ¿Y cómo van a aprender a amarse los unos a los otros? Porque viene de arriba, viene de Dios. Versículo 3, fíjate lo que dice: solícitos, prestos a estar atentos ¿a qué? En guardar la unidad, preservar la unidad, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabes? Tenemos la capacidad de mantener la unidad porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay que hacer todo lo que está de nuestra parte. La unidad viene de Dios hacia abajo, así como este aceite descendía, pero como nos dice Pablo aquí en Efesios 4, debemos de vestirnos de humildad, ver a los demás como superiores, debemos de ser pacientes como nos dice este versículo, porque necesitamos que los otros también sean pacientes con nosotros y esto nos ayudará a mantener la unidad, porque no estamos agradando a los demás, sino a nuestro Dios, a nuestro Dios. Ahora esto descendía sobre la barba de Aarón y me indica que era mucho el aceite que se usaba. Dice el versículo que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Al ungirlos se derramaban hasta 5 litros de aceite. Así es de que les escurría el aceite por las barbas hasta sus vestiduras. No se limitaban con el aceite. Todo el aceite los cubría, indicando la unción de Dios, indicando que Dios no estaba limitado y podría usarlos en gran manera. ¿Puedes verlo?
Dios bendice la unidad entre hermanos. Dios no se limita cuando se proponen los hermanos unidos a hacer algo para su honra y para su gloria. Esto me habla de plenitud de parte de Dios. Ahora llegaba hasta sus vestiduras, y esto es relevante porque las vestiduras de los sacerdotes eran especiales. Ellos también tenían que confeccionarse sus vestidos sagrados para un servicio especial. La unidad entre hermanos es como este aceite, da testimonio de nuestra consagración a nuestro Dios. Por eso debemos de buscar la unidad, porque es un testimonio vivo a un mundo desesperado. Ellos pueden ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Hermano, busca la unidad, porque es buena y es deliciosa. La unidad provee una fragancia refrescante, pero también da vida y da bendición. Mira lo que nos dice el último versículo: da vida y da bendición. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nuevamente está haciendo una comparación y dice que es como el rocío de Hermón. El monte Hermón es la montaña principal del norte de Israel y es la más alta en Siria. Su pico, y esto es importante, está cubierto con nieve. Allá en el invierno se cubre todo el pico de nieve y después se derrite descendiendo por sus laderas. Esto obviamente influye en el clima, ya que las aguas que van regando van refrescando toda la región. El agua se va filtrando por las peñas. Al salir forman manantiales de agua fría, refrescante por todo el monte. Yo creo que ya sabes a dónde voy. Este rocío de agua da vida a todo el monte. Y sabes, nuevamente viene desde arriba hacia abajo. El hielo se derrite y va dando vida hacia abajo. El rocío caía sobre el monte y lo mantenía verde, y así se alimentaban los ganados y traían muchos beneficios. ¿Qué es lo que estamos viendo en este versículo? David está haciendo un gran énfasis en que la unidad de los hermanos es como ese rocío que da vida a todo el monte. Debemos de mantenernos verdes, unidos, dando frutos, siendo de beneficio y considerando a los demás como este monte. Este rocío debió haber hecho un gran contraste con aquellas regiones secas de Israel. Volteaban allá y veían todo desértico, y volteaban acá al monte de Hebrón y todo verde, gracias a esa agua que fluía desde arriba hacia abajo. Hermano, busca preservar la unidad entre los hermanos, porque ahí hay vida, hay un gran beneficio espiritual. Atrae a los demás hacia estos pastos verdes, porque ellos seguramente están en tierra de sequedad. Por el contrario, nadie quiere estar cerca de aquellos que producen sequedad. Al contrario, van a buscar evitarlos y van a buscar lo verde. Busquemos la unidad. Busquemos la unidad. Mira lo que nos dice David. Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Este rocío que desciende alcanza al monte Sión. Sión es otra forma de llamar el monte Hebrón. David ahí hizo capital política y religiosa de Israel. Ahí es donde se estableció el arca del pacto. Por lo tanto, era el centro de adoración de Israel. Por el valor religioso que se le daba, se le consideraba la habitación de Dios. Así es, David no escogió cualquier monte, escogió Hebrón, porque ahí estaba representada la gloria visible de Dios. Así es la unidad entre hermanos. Y este versículo es claro. Dice que Dios ahí es donde envía bendición.
Ahí es donde los peregrinos querían llegar a adorar a Dios. Por eso iban cantando con gran gozo, buscando, anhelando esa bendición. Por otra parte, aquellos que no participaban de este viaje en unidad se perdían de este gran beneficio. Y es que Dios ahí envía bendición y vida eterna. David continúa enumerando los grandes beneficios de la unidad entre hermanos. Dios no solo enviaba bendición, sino también una vida abundante, una vida larga, la cual se le llama eterna aquí. Muy probablemente David tenía en mente esa unidad de hermanos en las moradas celestes, todos alabando juntos a nuestro Dios. Pablo resumió esta unidad en el libro de Efesios de la siguiente manera. Dice Efesios 4:1 que debemos de conducirnos de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, ya lo leímos. El versículo número 2 nos dice que debemos de andar con humildad, soportándonos los unos a los otros. No es mi agenda, no es la agenda del otro, sino la agenda de Dios. También el versículo número 3, Pablo nos dice que debemos de hacer todo lo que está de nuestra parte para preservar esa unidad. Y después él sigue diciendo que podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a mantener esa unidad porque mora en nosotros. Déjame terminar el estudio con una ilustración. Mira, recuerda la gran bendición de la unidad y haz todo lo que está de tu parte para alcanzarla. Pero ¿cómo puede hacer esto en una forma práctica? Mira, no lo vas a lograr buscando que tus preferencias se lleven a cabo o con razones humanas, sino solo poniendo tus ojos en el Señor y buscando agradarle a Él. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, no como para los hombres, sino para Dios, dice Colosenses 3:23. ¿Cómo es esto? Alguien lo puso de esta manera. Supón tú que tienes 20 pianos que van a tocar juntos y tú quieres que suenen exactamente igual en armonía. Estos pianos están desafinados. Tú tienes un afinador y afinas el primer piano. Y con el primer piano afinas al segundo piano. Y con el segundo piano afinas al tercer piano. Y con el tercer piano afinas al cuarto piano. Y así te la llevas hasta que afinas los 20. ¿Sabes? Nunca van a encontrar la armonía. Esto no va a funcionar. Es imposible que estén en el mismo tono. Algo sucederá y no llegarán a la armonía perfecta. ¿Cómo es que se afina una gran cantidad de pianos que van a tocar juntos? Bueno, tan simple como esto. Se afina el primero con un afinador y con ese mismo afinador se afina el segundo y con ese mismo afinador se afina el tercero y así sucesivamente hasta acabar con los 20 pianos. Al final, todos estarán afinados de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada piano estuvo enfocado al mismo afinador. Así se logra la armonía. De la misma manera, Dios por medio de su palabra nos afina y nosotros buscamos darle la gloria a Dios. Y Dios se encargará de aquellos desafinados, pero yo buscaré estar en sintonía para estar en armonía. Lo primero que debes de hacer para mantener esa unidad es asegurarte, como estudiamos, que cuentas con una buena comunicación con Dios. Para ello, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, porque has pecado contra un Dios santo que no tolera el pecado. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, como aprendimos, el Espíritu Santo vendrá a morar en ti, el cual te impulsará a buscar esa unidad siempre, siempre. Yo te tengo un reto en esta tarde. Hermano, piensa, ¿qué tanto estás contribuyendo a la unidad de la iglesia, de tu hogar y tu trabajo? ¿Qué tanto estás contribuyendo a la unidad de tu iglesia, de tu trabajo
y de tu hogar. Piénsalo. Busca la unidad. Busca la unidad. Por eso, bueno sería que oráramos de la siguiente manera: Dios mío, ayúdame a hacer lo posible para agradarte con mi vida y así contribuir a la unidad. Dios mío, ayúdame a hacer lo posible para agradarte con mi vida y así contribuir a la unidad. No es tu agenda, sino la agenda de Dios que tiene que progresar. Hermano, es un gran llamado de parte de David a la unidad. Vamos a contribuir a la unidad. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en vencedor. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él